Bienvenidos a Líderes y Negocios, un podcast donde disfrutarás de una conversación interesante con emprendedores apasionados, líderes innatos y personas con importante trayectoria en el mundo de los negocios. Presentado por Josué Fernández, quien será el encargado de entrevistar a estas personalidades. Comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Líderes y Negocios. Soy Josué Fernández y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es ingeniero industrial egresado por UPIXA, donde mismo estudió la maestría de gestión de proyectos. Se ha certificado en distintos países, por mencionar algunos: Japón, Estados Unidos y España. Diseñó el diplomado para integración de programas internos de protección civil, mismos que ahora se imparten en la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil, ASEPROC, y actualmente presidente de la Cámara Nacional de Comercio Sevitur Playa del Carmen. Nos acompaña en esta ocasión el ingeniero Octavio Albores Sol. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta plática con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Platícanos un poquito sobre usted, Octavio. ¿Quién es Octavio Albores? Gracias. Bien, yo soy de origen chiapaneco, aunque desde muy pequeño la familia pues, nos llevaron a la Ciudad de México, donde estudié todos los programas académicos hasta la licenciatura, que fue precisamente en el Instituto Politécnico Nacional. Yo en aquel entonces pues me gustaba tocar un poquito el saxofón y estaba buscando en un periódico pues alguna oferta de algún saxofón y vi un anuncio que decía: se solicita especialista en seguridad y salud del trabajo para radicar en Playa del Carmen. Pues mi intención era solamente venir por un año a Playa del Carmen, para conocer más que nada Cancún, Cozumel y todo lo que hay en esta zona. No era mi intención venir a quedarme a este lugar. Ya llevo 22 o más de 22 años en esta zona, en la empresa donde empecé a trabajar, de prepararme y de desarrollar todo el tema de gestión de riesgos. Estuve en esta empresa que fue precisamente el parteaguas de mi carrera profesional. Posterior a ese evento, pues bueno, ya tuve la oportunidad de desarrollar algunos diplomados, de estudiar otros diplomados, de asistir a diferentes cursos a otros países. Y también, bueno, México también tiene muy buenos diplomados y congresos, y esto me permitió pues crecer hasta la necesidad de estudiar 3 maestrías, ¿no? Una en seguridad y salud del trabajo, una en gestión de integral de riesgos y otra en gestión de proyectos. Y ahora pues bueno, nos dieron la oportunidad de presidir la Cámara de Comercio durante 3 años y aquí estamos. No, pues muchas gracias, realmente nos quedamos impactados con toda la trayectoria que tienes y es por eso que te quería preguntar también, ¿cuáles son tus pasiones? Hablando en un enfoque ya laboralmente, ¿no? Veo que tienes muchísima experiencia en todo lo que son protección civil, temas de gestión de riesgos empresariales y todo este know-how que tienes, pero realmente, ¿cuáles son tus pasiones? Bueno, cuando tú te dedicas a una actividad laboral, a veces te dedicas porque vas a recibir un sueldo. Cuando estaba en el bachillerato, una persona llegó a hablarnos acerca de lo que era la ingeniería industrial y cómo la ingeniería industrial abarca áreas de los procesos productivos. Entonces yo decidí estudiar esa carrera. Ya en la carrera había diferentes especialidades. A mí me encantan mucho los temas de calidad, los sistemas de gestión. Me gustaba muchísimo la robótica, sí, que eran parte de las especialidades que había en esta licenciatura. Pero llegó una persona que nos fue a hablar de esta especialidad que era de seguridad y salud del trabajo. La manera en que nos expresó en qué consistía esta especialidad y que era poner énfasis en la persona, en el ser humano, fue lo que más me llamó la atención. En la parte de la robótica, si hacemos un buen programa y tenemos robots tecnológicamente iguales, pues a todos les metemos el programa y todos van a hacer exactamente lo mismo. Pero cuando hablamos de seres humanos, podemos tener 10, 20, 50, 1000 y no podemos hacer un programa para que todos hagan exactamente lo mismo ya como queremos. Entonces tenemos que trabajar y tener estrategias, conocer con quién estamos trabajando, darle la importancia como ser humano. En algunas de las oportunidades que tuve, que fue precisamente estudiar con los japoneses, ellos decían, hay que poner en primer término al ser humano.
Y no porque sea un trabajador que te va a generar un recurso, sino porque como ser humano vale. Y hay que darle esa importancia como ser humano. Cuando tú le das esa importancia como ser humano, él va a tener un agradecimiento, en este caso hacia la empresa, y por lo tanto te va a dar beneficios en calidad, en producción, en seguridad y salud en trabajo. Pero no porque lo estés obligando, ¿no? Sino porque él está comprometido con la empresa. Y llegar a ese nivel, tanto de pensamiento del empresario como de darle esa confianza al trabajador, es muy complicado. Porque, vuelvo a repetir, no es un robot que lo podemos programar, sino ahora tienes que trabajar con todas estas diferencias que hacen a cada ser humano para llegar a un mismo fin, ¿no? Me gustó mucho ahorita lo que compartió y por eso quiero hacerle esta pregunta sobre cómo es el sistema de gestión de riesgo japonés, cómo lo compara, igual y cómo lo compara contra otros países. Bien, todos hablamos de la calidad de los japoneses, hablamos de la cultura de los japoneses, hablamos de los resultados que dan como japoneses, pero también hay que ver de fondo qué es lo que ellos tienen. Por un lado, después de que recibieron estas 2 bombas, ellos tenían 2 opciones. Estar dándose golpes de pecho, ¿no? De que ay, pobre de nosotros, cómo sufrimos, nos dejaron ya en la completa destrucción, o decidir salir adelante, a pesar de las circunstancias, ¿no? Y ellos tomaron la segunda decisión. Llegan muchas filosofías, muchos métodos, muchas maneras de cómo producir, que quizás inclusive de sus propios países de origen eran rechazados, como algunas filosofías de Estados Unidos, que no los aceptaron en Estados Unidos, se van a Japón. Los japoneses dijeron, sí, vengan. A diferencia de lo que a veces pensamos, muchas veces al japonés le cuesta mucho el entender. Cuando la aplica, empieza a aplicarla, empieza a ser constante. Después de que entendió perfectamente alguna metodología, la empieza a mejorar. Y después de que mejora, pues ahora lo distribuye al mundo. Ahora es al revés, ¿no? En el caso de seguridad es prácticamente lo mismo. Y no se trata de que sea un mejor sistema, en este caso de seguridad o de cualquier otro sistema de gestión que ellos manejan, sino de esa cultura que tienen de que son constantes, de que son perseverantes en lo que hacen. En muchas de las conferencias o de los escenarios donde a veces un tema, yo pregunto cuál es la diferencia entre mexicanos y japoneses. Y en ningún momento me dicen, es que son más inteligentes. Y de hecho ellos lo que nos decían, si nosotros tuviéramos la necesidad de ir a invertir, a poner una empresa en algún país diferente de Japón, nos iríamos a México. Preguntamos, bueno, ¿y por qué a México? Dice, los mexicanos son muy inteligentes. De hecho, el curso que fuimos a tomar allá, que era de 2 meses, en la primera semana ya lo dominábamos, a la segunda semana ya nos aburríamos, que íbamos haciendo lo mismo, ¿no? Y para ellos, según 2 meses era muy poco tiempo, porque ellos lo aprendieron en 4 o 6 meses. Entonces decían, cuando vamos con los mexicanos, ellos aprenden muy rápido. Y es más, dice, le das una máquina nueva, que apenas diseñamos nosotros, que no se conoce todavía en el mercado. Si tú vas con un ingeniero japonés, le tienes que dar el manual y le tienes que dar las refacciones, para que vea qué es lo que está fallando y cambie piezas, ¿no? Tú vas con una máquina, no le das ni manual ni refacciones. A un mexicano, alguien de mantenimiento, no es ingeniero, nada, de mantenimiento, dice, y cuando regresas ya echó a andar la máquina. ¿Cómo le hacen? No sabemos. Pero esa inteligencia del mexicano pues es bastante fuerte, ¿no? Pero el problema es que nosotros empezamos, aprendemos algo y después lo dejamos de hacer. Y el japonés no, el japonés es perseverante, es muy respetuoso de las otras personas y por lo tanto de su propia persona, pero cuando aplica alguna metodología nueva es lo mismo. Viene su cultura, viene su respeto y el que sea perseverante es lo que le permite que se obtengan los resultados. Que desafortunadamente es lo que a veces nos falta a los mexicanos. No, perfecto. ¿Y usted cree que implementar estos sistemas de calidad o lo que estamos platicando ahorita de los sistemas japoneses, lo puede hacer una empresa que va empezando o tiene que ser solamente para empresas que ya están establecidas con mucho equipo de trabajo? No, cualquier organización puede implementar estos sistemas. Obviamente hay que darle el perfil de pues, la cultura latina, más que solamente mexicano, la cultura latina. De hecho, yo desarrollé un sistema para prevenir accidentes en las actividades de trabajo, que viene una parte del sistema japonés. Como sistema japonés, cuando lo queremos implementar al 100%, como está desarrollado por los japoneses, es muy complicado porque tiene mucho énfasis precisamente en esa cultura japonesa.
Y aquí con los amigos mexicanos pues nos burlamos, ¿no? Cuando el compañero está haciendo una de estas, prácticamente es como una serie de pasos, ¿no? Así muy filosóficos que tienes que seguir para determinar los riesgos, y si lo hacemos los mexicanos nos empezamos a burlar del compañero que lo está haciendo, ¿no? Y entonces eso complica mucho el que se pueda llevar a cabo al 100% la metodología. Pero hay una parte muy importante de esta metodología que la empecé a desarrollar en diferentes grupos universitarios, grupos de ingenieros, grupos de trabajos de albañilería, de minas, de automotriz, de ingenios, y en todos daba prácticamente el mismo resultado, de tal manera que de ahí entonces se desarrolló esta metodología que se puede aplicar en una empresa que ya tiene muchos años o en una empresa que está iniciando, porque finalmente con quien trabajas es con el grupo o el equipo de trabajo que va a llevar las actividades. Entonces, independientemente del sistema que se trate, tú puedes desarrollar esas habilidades de acuerdo a tus procesos de producción, tus actividades, o si no es producción y solamente son servicios, también de acuerdo a esos procesos de servicio, ¿no? Este desarrollo, este sistema que implementaste, ¿es el que tiene que ver con el diplomado de integración de programas internos de protección civil? ¿O es otro? Es otro tema, porque en este caso de este sistema que se llama GIVO, predicción de accidentes, es en materia laboral. Okay. Y el de programas de protección civil es para gestión de riesgos de desastre. De hecho, son dos temas de los riesgos diferentes, a veces los confundimos, porque uno es laboral, son las actividades de trabajo, los accidentes de trabajo, las enfermedades que puedes tener por desarrollar tu actividad de trabajo, pero tú como trabajador que estás dentro de una razón social, incluyendo al contratista. En el caso de protección civil es a todas las personas que pueden ser impactados por un eventos que vienen descritos en la Ley General de Protección Civil, en el artículo 2, fracciones 22 a la 27, nos van a hablar del tipo de amenazas o peligros a los que podemos estar expuestos, ¿no? Por mencionar algunos, pueden ser sismos, huracanes, vulcanismo, inundaciones, ¿sí? Que no necesariamente son los que manejamos en materia laboral. Materia laboral puedes hablar de trabajo en alturas, riesgos eléctricos, riesgos mecánicos, trabajo en espacios confinados, riesgos por productos químicos. Entonces son riesgos de cierta manera diferentes. Habrá algunos que de cierta manera pues se combinan, inclusive podemos hablar del tema ambiental también, ¿no? Ya no solamente laboral, protección civil, sino ambiental. Entonces a veces cierto tipo de amenazas puede ser que te lleven hacia las 3 especialidades, ¿no? Pero por lo general está bien delimitado cada uno de los riesgos. Un tema muy importante, ¿qué importancia le tiene la gestión de riesgo y temas de protección civil para una empresa? ¿Por qué debería de importarle a la empresa? Bien, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es desafortunadamente cómo lo llevamos en el país. Es correcto. Sí. Primero, no entendemos de fondo lo que es la gestión de riesgos de desastre, que primero deberíamos estar pensando cuando hay una diferencia entre peligro y riesgo. Peligro es aquello que te puede causar un daño y riesgo es ya cuando tú calculas mediante una metodología la magnitud del impacto y la probabilidad que puedes tener por ese riesgo. Entonces, cuando tú hablas de protección civil hacia la empresa, lo primero que deberíamos de ver como empresarios, como organización, es qué me puede impactar de esos diferentes fenómenos o de esas diferentes amenazas. Y qué tan grave puede ser si me afecta, ¿no? Si se materializa uno de estos peligros. Una vez que yo tengo determinado que el riesgo es bajo, medio o alto, pero porque ya apliqué toda una metodología, no es nada más porque yo creo, pienso, porque vi un video y parece ser que son grandes pérdidas, ¿no? Hay que ver todos los factores de riesgo específicos que tiene en mi empresa para saber hasta dónde me va a impactar. Y entonces yo debo de preocuparme por las pérdidas que puedo tener, antes de preocuparme por hacer un trámite con una carpeta que voy a meter a protección civil, que voy a contratar a alguien y ya cumplí y guardo esa carpeta y me acuerdo hasta el próximo año. La gestión de riesgos no es así. Primero debo de pensar en que yo no tenga esas pérdidas, en la medida de lo posible en disminuir al máximo la probabilidad de que sucedan, y después, bueno, habrá que cumplir también con todo el marco jurídico y los trámites administrativos que tengamos que hacer, pero desafortunadamente es viceversa. Pensamos solamente en cómo cumplo con protección civil, me da un sello, ya me autorizó y ya me acuerdo hasta el siguiente año, ¿no? Desafortunadamente, cuando se hablan de pérdidas, un solo evento
puede ser la diferencia entre que continúe o no la operación de nuestra organización, por muy grande que sea la empresa. Y está el caso de Bhopal en la India, de una empresa que fabricaba un tipo de producto químico para el campo. Viene una serie de sucesos y tiene una fuga de 60 toneladas de isocianato de metilo y fallecen 20,000 personas. Y bueno, otra serie de impactos, y esta empresa a nivel mundial se va a la quiebra. Estamos hablando un solo evento. Y fue suficiente para que no solamente en Bhopal, en la India, se fuera a la quiebra, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, cuando nosotros como empresarios no estamos conscientes de los riesgos y estamos el día a día con la operación, y se nos olvida los riesgos porque casi nunca pasan, pero el día que ocurra un solo evento, y yo creo que aquí en la Riviera Maya y en Quintana Roo tenemos varios casos que un solo evento fue más que suficiente para que ciertas empresas se fueran a la quiebra, ¿no? A usted le ha tocado, ya nos habló de un incidente lamentable, ¿no? Porque justo lo que usted comenta es que, como dice el sistema japonés, hacer énfasis en la persona, ¿no? Creo que una empresa que implementa esto tiene una muy buena imagen al exterior y al interior, ¿no? Entonces, ¿algún caso que usted en viva persona le haya tocado, o sea, pues ahora sí, vivirlo, que aplicando esto se hubiera podido detener algo lamentable? Claro. Tengo varios casos, ¿no? Pero hay uno en especial que fue como un parteaguas, sobre todo en la vida profesional, y que fue un chico de 18 años. Era su primer trabajo, su primer día en el turno nocturno. Él iba a iniciar pues ya con un recurso, ¿no? en la casa, ¿no? Ya iba a llevar su primer quincena y todo esto. Y cuántas cosas a lo mejor venían para este chico. Eran las 3 de la mañana y él caminando por alguna de las bandas que transportaban roca en una mina. Yo no sé, porque él ya no nos quiso decir cuando le preguntamos, a ver, platícanos qué sucedió, y lo único que él nos decía, no, ya no quiero hablar de eso, y jamás nos dijo la verdadera razón, ¿no? Pero yo no sé si porque el piso era de metal y como empezaba como a llover, pues a veces con el polvo se genera un lodo y se resbala, ¿no? Si él se resbaló, como era de noche, él a lo mejor no alcanzó a ver bien la distancia de lo que era la polea, o se quedó dormido, ¿no? No sabemos. Pero finalmente lo que sucedió es que la polea le atrapó el brazo, había aquí una estructura metálica, él se sostenía de esta estructura metálica, le arrancó el brazo. A mí después el doctor me preguntó, bueno, ¿y había mucha sangre? No había, doctor, no había sangre. No puede ser posible, pues es un brazo. No había sangre. Y él no me creía, ¿no? Fuimos por el botiquín, había que bajarlo porque era una pendiente desde donde él estaba. Y fue todo un caos eso. Además, cuando llegamos a la ciudad más cercana, no había médicos en el único hospital que había en ese lugar. La única ambulancia que había, además de que no tenía combustible, no estaba el operador y nadie más podía operar la ambulancia porque él era el único autorizado para operar la ambulancia, ¿no? Entonces hay que ir a despertarlo a su casa, tiene que venir. Llegamos a la única gasolinería que también había en ese lugar, habían algunos taxis formados, ninguno le dio oportunidad a la ambulancia que pasara para que llenara primero. Dije, no, se tiene que formar, ¿no? Entonces fueron una serie de situaciones a las que te enfrentas cuando tienes toda esta experiencia. Llegamos a la otra ciudad donde sí había un hospital y había médicos, lo atendieron, por dentro se rompieron algunas de sus costillas y por dentro se desangró, por eso no tenía sangre y bueno, antes de las 24 horas el chico falleció, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a analizar todo lo que ocurrió, y yo lo que les estoy platicando son unas pocas experiencias, es mucho más complejo que todo esto que les platico, pero cuando empiezo a analizar esto y empiezo a ver la función que yo tenía dentro de esa organización, aquí había una situación. Independientemente que yo estaba cumpliendo con mi función del puesto de gerencia, de seguridad y salud en el trabajo, o hacía bien las cosas, ¿no? Técnicamente, profesionalmente, para evitar ese tipo de pérdidas, o mejor me dedicaba a otra cosa, porque cuando te metes a la gestión de riesgos, no es hacer gestión de riesgos por cumplir con un papel, por cumplir con un procedimiento de alguna autoridad, sino lo que hacemos y dejamos de hacer, y que a partir de esa
de ese evento en 1999, yo me quedé con esta frase, ¿no? Lo que hacemos o dejamos de hacer puede repercutir en la vida de las personas. Entonces, si alguien se va a dedicar a la gestión de riesgos, pues tiene que ser profesional y técnicamente, ¿no? Tampoco es para darnos golpes de pecho y sentirnos culpables, pero sí prepararnos, sí documentarnos, sí buscar nuevas estrategias precisamente para reducir los accidentes y en la medida posible evitarlos. En mi caso, antes de preocuparme por atender un incendio, por atender a una persona lesionada, yo prefiero preocuparme porque no pase, ¿no? Que no pase el incendio, que no se lesionen las personas, que no tengan una enfermedad por el riesgo que hay en el trabajo. Pero esta experiencia que te platico fue la que fue parteaguas para mí. Entonces, a partir de ahí tuve que ponerme a estudiar más, a prepararme más, a ir a todos estos países, a ver cómo lo hacen, qué es lo que están haciendo ellos, qué novedades hay. Afortunadamente, a partir de todo esto, pues hubo una gran necesidad de asesorías por fuera. Después tuve que dejar la empresa porque pues ya había mucho trabajo por fuera. He ido a diferentes países a dar conferencias, a dar talleres. Ahora con una universidad que damos 2 maestrías en gestión de riesgos, tenemos alumnos de más de 10 países, ¿no? Y pues que todos van aplicando algo de lo que vieron en estas maestrías en los diferentes países. No, perfecto. Bueno, es una historia igual muy lamentable, pero pues qué mejor ejemplo de que se tiene que prevenir uno, ¿no? En vez de estar ya reparando los problemas cuando ya sucedieron. También ahorita mencionaste sobre el diplomado de gestión de riesgos. ¿Nos puedes platicar un poquito más de los temas que podemos ver en este diplomado? Claro, bueno, hay diferentes diplomados con un enfoque diferente. Están los diplomados que se tienen en materia laboral, que son diplomados donde vemos temas de análisis de riesgos, investigación de accidentes, normatividad, que en el caso laboral pues es normatividad de la Secretaría del Trabajo. Hay 44 normas oficiales mexicanas, de las cuales posiblemente entre 20 y 25 aplican a una organización, dependiendo mucho del giro y del tamaño de la empresa, y que pueden ser de 250 a 290 requerimientos solamente de Secretaría del Trabajo, ¿no? Que tienen que ver con capacitación, manuales, procedimientos, análisis de riesgos. Está otro diplomado, que es el diplomado de programas de protección civil. Ese diplomado, si no mal recuerdo, lo diseñé en 2010, 2009, más o menos, cuando se funda la CEPRO, que esta asociación se fundó precisamente aquí en Playa del Carmen. Es una asociación a nivel nacional de seguridad, higiene y protección civil. A partir del 2012 dimos el primer diplomado ya con la asociación en la Escuela Nacional de Protección Civil en el estado de Chiapas, y que con ellos empezamos precisamente a dar estos diplomados. En casa ya, ¿no? Sí, ya más en forma. Y actualmente hemos diplomado inclusive con el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, un diplomado que se necesita a nivel nacional. De hecho, en un primer evento que tuvimos con el CENAPRED, hicimos una convocatoria y por esa única ocasión iba a ser gratuito. Nosotros pensábamos tener entre 30 y 40 participantes. Se registraron más de 3,000 personas, ¿no? ¡Wow! Y bueno, tuvimos que hacer ahí una selección para poder dar ese diplomado a participantes de todo el país, ¿sí? Con diferentes, multidisciplinario, ¿no? Que tienen diferentes actividades en cada uno de los estados. Y pues bueno, es uno de los tantos diplomados que hemos impartido ya en materia de gestión de riesgos de desastres, principalmente en la parte de programas de protección civil. Firmamos también un convenio con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, porque en la Secretaría pues necesitan, según me decía la secretaria, más de 2,000 especialistas o 2,000 personas preparadas para hacer programas, pero habían muy pocas escuelas que daban esto. Entonces firmamos un convenio con ellos y agarramos la estructura que ellos necesitan para sus programas de protección civil, y bueno, también con ellos estamos impartiendo estos diplomados, ¿no? Vi por ahí que también tenían participación de algunos países sudamericanos con estos diplomados. Sí, aunque es un diplomado para requerimientos de carácter legal en México,
cuando sacamos la convocatoria, de hecho en esa ocasión con el Senapred se registraron personas de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, de Argentina, de Brasil, ¿no? Y aunque no hablan en español, pero ellos se registran y terminan, ¿no? Y además comprenden todo lo que se ve en los diplomados. Y personas profesionales de estos países que tienen muy buen nivel y actividades importantes en estos países y que tratan de aprender lo que estamos haciendo en México. ¿Y a qué crees que se deba eso? ¿A qué crees que quieran aprender cómo nos manejamos en México? ¿Qué crees que quieran implementarlo para ellos sus países? ¿Crees que México está adelantado en esta materia? Sí, mira, uno de los casos que tuvimos en una de las maestrías de gestión de riesgos, la responsable de protección, por llamarle de alguna manera protección civil, porque en los otros países no necesariamente se llama protección civil, ¿no? Pero la equivalente responsable de protección civil de República Dominicana tomó esta maestría. En alguna ocasión platiqué acerca de una tesis que había hecho anteriormente en relación a cómo se deben de gestionar los riesgos desde el punto de vista empresarial, y ella me pide favor que le compartiera esta información y que la apoyara porque en su país pues no había nada para el empresario y tenían tiempo ya tratando de hacer algo, y entonces ahora todo esto que había visto aquí con nosotros, más toda la información que le iba a dar, era para que ahora modificaran su ley nacional en materia de protección civil. Entonces ella iba a tomar esto, ¿no? Toda la parte educativa, toda la parte académica de México es muy bien vista en Centro y Sudamérica. El nivel de México está reconocido. Obviamente hay países también que tienen buenos niveles académicos, pero principalmente México tiene algo que ellos quieren saber qué estamos haciendo, ¿no? No sé si es para copiar o para que no cometan los mismos errores, pero quieren saber. Hace algunos años había una asociación también de seguridad y salud en el trabajo, que tenía ya más de 60 años como asociación. Venían de diferentes países de Sudamérica a los congresos y venían aquí a preguntar cómo se había fundado esa asociación, por qué era tan exitosa, cómo se trabajaba como asociación, porque esto servía como base para regresar a sus países y crear asociaciones muy similares, ¿no? Ahora hay asociaciones mucho más grandes en otros países como Colombia, como Perú, y que a veces ya hacen más actividades que nosotros. Órale, no, pero qué bueno que sea pionero en este sentido, en esta materia tan importante. Quería preguntarte, ¿qué misión tiene la ACEPROC? Ahorita lo mencionamos porque pues eres actualmente presidente del Comité Técnico y vicepresidente de la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil. Y pues bueno, como bien mencionaste, también aquí has desarrollado diplomados que se han impartido también en otras instituciones. Pero en concreto, ¿qué misión tiene la ACEPROC? La ACEPROC es la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil. Esta asociación nace en el 2012, aunque fue constituida, si no me recuerdo, 2012, nació en 2011, se constituye en 2012. Primero era una necesidad pues estamos en un destino turístico de nivel mundial, sin embargo la gestión de los riesgos parecía de otro nivel, ¿no? No estaba bien atendida, por así decirlo. Y entonces decíamos, necesitamos tener una gestión de riesgos al nivel que nos exige el turismo que está llegando al lugar. Primero se pensaba solamente en la Riviera Maya. Yo le decía en ese entonces al que ahora es el presidente, le decía, tenemos que pensar en grande. Y me decía, tienes razón, vamos a hacerlo a nivel estatal. Le digo, no, te dije en grande. ¿Nacional? No, le digo, internacional, ¿por qué no podemos llegar al mundo con esto? Le digo, quizás vamos a empezar en la Riviera, después nos vamos a lo nacional y después veremos a nivel internacional. De tal manera que en el acta constitutiva se crea de esta manera como una asociación nacional, permitiendo también tener representaciones en otros países. A nivel nacional tenemos diferentes representaciones y afiliamos no solamente a profesionales de temas ya sea de riesgos de seguridad y salud del trabajo, de protección civil, sino diferentes tipos de riesgos. Pero también se pueden afiliar empresas, organizaciones que de alguna manera requieren apoyos o algunos beneficios que tiene la
la asociación. Y entonces, dentro de todo este marco, pues bueno, nuestra intención es difundir precisamente todos los alcances que tiene la gestión de riesgos y pues algunas estrategias de prevención y dar asesoría, consultoría, etcétera, ¿no? Todo lo que se puede ver en el tema de riesgos. Vi que, bueno, tiene presencia en 20 delegaciones a nivel estatal, es un número bastante grande. Y ahorita ya mencionó que pues hay personas que se buscan afiliar también a esta institución. ¿Qué es lo que se llevaría de más valor la persona que se afilie con ustedes? De entrada, hay una serie de profesionales que trabajan con nosotros. Tenemos el privilegio de tener contacto y relación con los diferentes profesionales, los mejores profesionales, diría yo, no solo del país, sino en Latinoamérica, que más que una cuestión técnica, muchos de ellos son, si no es que la mayoría son nuestros amigos, ¿no? Entonces, cuando organizamos un congreso o un evento, pues tienes la oportunidad de directamente tú conversar con ellos, de ver cómo gestionan los riesgos, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, porque tenemos amigos que participan tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en Naciones Unidas. Entonces vas a obtener información de primera mano, ¿no? Cuando van a haber cambios de legislación, es más, desde antes que sea el cambio de legislación, si ya sabemos, a los que son afiliados, pues les mandamos. Uno de nosotros quiere aportar o quiere participar antes de que salga esta ley, pues también podemos participar. Entonces estamos siempre a la vanguardia, a la cabeza, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con los riesgos, y pues obviamente estos beneficios no son tan fáciles de obtener desde una parte individual, ¿no? Perfecto. Pues hay representatividad y también quería preguntarle, pues se escucha hace poquito, 2012, pero uno voltea a ver y ya son 10 años, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos con los que se atravesaron para que esto pudiera hacerse fuerte a los alcances que tú tenías de visión? Claro. En alguna administración federal, ni siquiera estatal, nosotros organizamos congresos, ¿no? Y de hecho, el primer año, uno de los objetivos que marcamos para ese año era organizar un congreso. Muchos de los que eran afiliados o los nuevos que estaban conformando esta asociación decían, no podemos, somos nuevos, todavía vamos a empezar. Y pues bueno, nosotros ya teníamos la experiencia, independientemente de la asociación, ya habíamos hecho congresos internacionales, ya teníamos todos los contactos para hacer el congreso, entonces para nosotros no era nada del otro mundo organizar un congreso de alto nivel. Pero ellos pensaban que no se podía, ¿no? De hecho, en ese congreso tuvimos personas o conferencistas de talla internacional, pero porque nosotros ya los conocíamos, ya eran nuestros amigos, ya participaban. Uno de ellos pues es el secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas, el doctor Luis Manuel, estuvo también el ingeniero Enrique Guevara. En aquel entonces, antes de ese primer congreso, 15 días antes, era el director del CENAPRED. Después nos habló, ya no voy a poder participar porque ya no trabajo en el CENAPRED, ¿no? 15 días antes. Dijimos, bueno, borramos el nombre del CENAPRED, pero tú sí vienes a dar Pero ven con nosotros. Y también la persona que llevaba riesgos a nivel nacional, 15 días antes también había renunciado al CENAPRED. Y fue lo mismo, ¿no? Le pedimos que estuviera porque finalmente el conocimiento lo tenía, ¿sí? Y entonces todas las personas, aquellas que decían que no se podía, pues se quedaron sorprendidos cuando vieron el evento, porque fue en un hotel muy bonito de aquí de la zona, muy grande, ¿no? Cerca de un parque muy... Y algunas conferencias precisamente las hicimos en ese parque, en el auditorio que nos permitieron. Vino una premio Nobel de ecología a dar una conferencia también. Entonces, en ese momento uno de los retos era que los demás creyeran que sí se podía hacer. En otro congreso que organizamos, esto ya era fuera de este estado, la autoridad federal empezó a frenar, a decir que no se podía organizar y cosas por el estilo, ¿no? De hecho, la persona que era responsable en ese estado pues por parte del gobierno, ellos dijo, mira, si ustedes quieren lo organizamos en otro lugar y todo. Le dijimos, no, mira, ¿sabes qué? Por precaución, para no generarte problemas a ti de carácter político y después vayas a tener problemas con los presupuestos, todo esto,
mejor lo cancelamos. Hubo un particular que dijo, miren, yo les voy a donar todo, les voy a poner el hotel, les voy a poner el auditorio, pero háganlo. Pero hacerlo era poner en contra al gobierno de ese estado con el gobierno federal. Y entonces nosotros íbamos a ser quienes íbamos a ocasionar ese problema y a veces te encuentras precisamente con esta situación de quien debe estar más al frente de esto, de quien debe estar más preocupado por esto, es el que más trabas te pone, o es el que a veces no quiere participar o no se da cuenta que lo que estás haciendo es para concientizar, sensibilizar en temas de prevención. Un congreso no es para generar recursos. Todos aquellos que piensan que un congreso te deja millonario, no, están muy equivocados. Un congreso, aunque cobras, aunque hay ciertos pagos que tienes que realizar, siempre tiene que salir de tu bolsa algo más. Nunca te queda un centavo ni nada. Al contrario, tú tienes que poner también, tienes que aportar, y hay muchos que patrocinan y todo esto para que se pueda llevar a cabo. Pero aquí lo importante es precisamente ese objetivo principal, que es que todos aquellos asistentes y los que escuchan esas conferencias vayan con esa sensibilización acerca de los riesgos, ¿no? No, perfecto. Y qué bueno que toque esa parte, porque al final del día, no, como usted dice, no tiene que haber choque de intereses cuando es una causa que va a beneficiar a la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los principales puntos para poder hacer un congreso exitoso? Bueno, de entrada tienes que dominar el tema. Tiene que ser un tema de interés para quienes vas a convocar. Tiene que haber interés por parte de cierta población local, ¿no? Porque a veces no puedes cubrir todo con los de fuera, entonces tiene que haber un interés primero local. Después ahora sí que la currícula de quienes van a ser expositores tienen que llevar precisamente a ese interés de quienes van a asistir, que cuando ellos escuchen el temario o los títulos de las conferencias y los expositores, ellos digan, yo quiero escuchar directamente de ellos qué tienen que compartir conmigo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es pues todo aquello que han pasado estos profesionales que van a una exposición? Y eso te atrae como para decir, no importa lo que cueste, yo voy y pago esa cantidad. Más que la cantidad es por lo que voy a llegar a escuchar. Después de esto, bueno, necesitas a un equipo que te permita en toda la logística participar. A veces son muchas desveladas, llamadas. Tienes que tener un buen plan de trabajo desde el diseño, el programa técnico, el lugar, la logística, los hoteles, si vas a conseguir descuentos, si van a haber algunas otras actividades alrededor del congreso. Tienes que preparar toda la logística para también hacer la convocatoria, hacer las invitaciones correspondientes. Entonces es un trabajo de logística, ¿verdad? Es complejo, muy complejo por lo que puedo escuchar. Y bueno, cambiando un poquito de tema, también usted es actualmente pues presidente de lo que es la Cámara Nacional de Comercio, Cevitur. Sí me gustaría que nos platique pues qué funciones tiene lo que es la Canaco. Bueno, Canaco es una cámara de comercio. La cámara está fundamentado legalmente en lo que es la ley de cámaras de comercio y la Confederación, que nosotros a nivel nacional somos más de 250 cámaras, más 600 delegaciones que hay a nivel nacional. Hay ciertos requisitos que se deben de cumplir para ser cámara. En Playa del Carmen tenemos, si no me recuerdo, 12 años como cámara independiente. Anteriormente pertenecía a Chetumal. La cámara, por lo que nos permite Secretaría de Economía, son alrededor de 320 giros. Hay diferentes cámaras y cada una de las cámaras tiene el giro que puede afiliar a esa cámara, y en nuestro caso son 320. Aquí en Playa del Carmen hay alrededor de... Y además del giro, pues bueno, hay que hacer un pago del registro a nivel nacional, el CIEM, y son arriba de 8,000 negocios solamente en Playa del Carmen, ¿no? Y la Cámara va a ser un ente que se convierte en coadyuvante con el empresario acerca de toda la problemática del empresario con las autoridades en los 3 niveles de gobierno. Entonces siempre va a haber una relación con los 3 niveles de gobierno, con los temas de interés para los comerciantes y los empresarios, ¿no? Perfecto.
Perfecto, porque justo estábamos observando que uno de los objetivos que tiene es impulsar, justo lo mencionó, el mejoramiento de la competitividad y la productividad del comercio, fomentando la modernización y su expansión para ampliar la participación en los mercados locales, ¿no? ¿Qué acciones realiza para poder apoyar en esto que se acaba de mencionar? Claro, bueno, de manera general hay una serie de eventos que a veces solamente la Cámara los organiza, o a veces con otras instituciones, o inclusive con el gobierno, ya sea municipal o estatal o inclusive federal, se van llevando o coadyuvando, ¿no?, en la organización de los diferentes eventos que pueden haber de temas comerciales, como por ejemplo lo que acaba de suceder del Buen Fin, que dicho sea de paso, este Buen Fin, que ya es la 12ª edición, esta inició en el 2011 y fue con Canaco quien empezó con esta idea. Posteriormente se fueron sumando otras cámaras, y dentro de ellas también Secretaría de Economía, que ahora ya es un evento nacional de los comerciantes, donde hay una derrama superior a los 190,000 millones de pesos a nivel nacional. Entonces se van haciendo este tipo de eventos, tanto nacionales como regionales como locales. Se crean alianzas. Por ejemplo, nosotros podríamos, se me ocurre ahorita, ¿no?, hacer una alianza quizás con alguna cámara de Jalisco, con algo que tenga que ver con el tequila, ¿no?, y hacer una feria y intercambio de productos entre los comerciantes que se dedican al tema. O podríamos hacer una feria y un convenio con alguna cámara de Guerrero y que manejan la plata, ¿no?, por ejemplo. Entonces ahora con los comerciantes de la Quinta Avenida que manejan la plata, a lo mejor podría haber ahí mejores precios y un intercambio ahí comercial entre estas dos regiones. Entonces van a haber diferentes actividades que se realizan durante el año que tienen este fin, además las mismas reuniones y escuchar las mismas necesidades que tienen los comerciantes, y atendiendo obviamente a estos comerciantes que vienen a poner sobre la mesa alguna problemática o alguna situación, ¿no? ¿Y cuál es el perfil de las personas que estarían interesadas en afiliarse a Canaco? ¿Son empresarios, microempresarios? Ya nos mencionaste que pues todas las personas que puedan tener un emprendimiento, pero pues ¿qué otro perfil de personas les puede interesar formar parte de Canaco? Claro, son todas los negocios, todos los comercios o empresas que están primero dentro de estos 320 giros que nos autoriza Secretaría de Economía, pero que están formalmente constituidos. Aquí sí es un requisito, tiene que estar formalmente constituido para que pueda pertenecer a la Cámara. Dado caso que no esté formalmente constituido, a ellos inclusive nosotros les ofrecemos y les damos apoyo para indicarles cuál es el camino para formalizar su negocio o tomar en cuenta ciertos requerimientos, en este caso de carácter legal, pero también como para el éxito de su propio negocio, ¿no? Y también ese apoyo le podemos dar a aquellos que no están legalmente constituidos. No, perfecto. Y también, bueno, la Canaco imparte ciertos diplomados, ciertas capacitaciones. ¿Nos pudieran mencionar cuáles son las más importantes que promueve la Canaco? Claro, tenemos todo tipo de diplomados. Como decías hace un momento, hablamos de estos de protección civil, a veces damos algunos cursos de, primeros auxilios, incendios, cuestiones administrativas, contables. Pero dentro de todos estos cursos hay algunos que están muy ligados al tema inmobiliario. Por ejemplo, el de asesor inmobiliario, que ya vamos en la 42ª, ¿no?, generación, y ya estamos inscribiendo para la 43ª generación, que va a ser el próximo año, donde hay ya más de 1,500 egresados de este diplomado, que son un poquito menos de 100 horas de capacitación, y que es un requisito que se tiene para sacar un registro a nivel estatal como asesor inmobiliario. Los temas que se imparten en este diplomado se imparten por especialistas, por gente que conoce de cada uno de los temas. Por lo tanto, pues quien entra a ese diplomado va a tener la información de primera mano. Aún ahorita que tocó el tema inmobiliario, es algo que nos gusta mucho en este canal, porque hemos tocado muchos temas, no necesariamente de bienes raíces, pero recomendaría que busque incursionar en bienes raíces. Bueno, como dije hace un momento, primero tiene que ser un tema que te apasione, que te guste. Porque algunos pueden decir, mira, si te metes de asesor inmobiliario vas a ganar mucho dinero, ¿no?
Si lo que te está llamando es el dinero, pero para hacer ese dinero hay que tener una estrategia. Y hay que tener un feeling, hay que tener unas ciertas habilidades para poder ser un buen vendedor y para que obviamente después te llegue ese dinero, ¿no? Pero si solamente lo haces por dinero, lo más seguro es que vas al fracaso. Primero tienes que ser una persona apasionada por el tema, que te guste aquello que vas a desarrollar. Una vez que estás seguro que te gusta el tema inmobiliario, bueno, ahora hay que prepararse. Ahora hay que tener conocimientos del tema. No solamente es llegar y decir te vendo una casa o te vendo un terreno. Y vas con el que te vende el terreno y dices ¿cuánto? 1,000 pesos, y vas al otro, te lo deja en 2,000, ¿no? No se trata de esa parte. Hay que conocer muchos temas legales, muchos temas geográficos, y dentro de la parte legal, sobre todo cuando vas a hablar de contratos, cuando vas a hablar si el terreno o la casa es un inmueble que no tiene problemas, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de un cierto inmueble, de un cierto terreno que tiene problemas de carácter legal, y que después de que hagas el pago y aparentemente todos los trámites, resulta de que no es tuyo y que no era tampoco de la persona que te lo estaba ofreciendo, ¿no? Y entonces, si tú fuiste el asesor, pues ya prácticamente eres parte de un fraude y ya tiene consecuencias legales. Entonces, todo eso tenemos que aprender como asesores inmobiliarios. Y una vez que ya conoces, que ya dominas, que ya tomaste estos cursos, que ya te preparaste, bueno, ahora hay que empezar a ponerlos en práctica, hay que empezar a agarrar experiencia, ¿no? Entonces, lleva una trayectoria, es una profesionalización del tema inmobiliario, no es una actividad de trabajo que sea solamente para pues desquitar una cantidad de dinero, ¿no? Va mucho más que eso, y sobre todo, por ejemplo, si hay un padre de familia que durante muchos años ha trabajado y es un patrimonio que le va a dejar a sus hijos, y resulta de que fuiste parte de ese fraude y dejaste a una familia ya sin hogar, pues no es muy grato, ¿no? Es importante que sepamos que también una vez que tienes esta profesionalización, estos cursos, pues necesitas tener un registro. En el caso de Quintana Roo, ante Sedetus, que es un registro, y que el diplomado que damos es parte de los requisitos que te piden para que te den ese registro con validez oficial. Entonces, si tú quieres ser profesional, pues debes de pasar por todos estos procesos. O sea, ya te da tu archivo de evidencias para ya poder nada más comprobarlo con el diploma y ya puedas sacar pues que te den tu registro. Tu matrícula, así es. ¿Cuáles son los retos con los cuales se enfrenta usted, más que nada usted dirigiendo, siendo presidente de la Canaco? ¿Cuáles son los principales retos y las actividades que realiza un presidente de Canaco? Bueno, no sé los demás, pero la semana que tomé la presidencia fue cuando nos dijeron se cierran todos los negocios. La pandemia. La pandemia. Y uno de los compromisos que nos pedía en ese entonces el gobernador era que no se despidiera ninguna persona. Algo que también era muy complejo, ¿no? Sobre todo si los recursos de los que dispones pues no son suficientes para mantener una plantilla. Entonces no podíamos despedir al personal de la Cámara, si era parte de lo que estábamos difundiendo. Pero por otro lado, el número de empresas que tomaban cursos o necesitaban algún servicio de la Cámara se redujo drásticamente. Lo poco que se cobra en los servicios que se dan en la Cámara son para mantener la operación de la Cámara. Son los sueldos del personal, es la luz, es el mantenimiento del edificio, o sea, no hay como una utilidad, ¿no? De hecho, siempre quedamos casi tablas en cada fin de año. Pero ahora el reto era, ¿y qué hacemos para poder mantener operando la Cámara y con el mismo personal? Era algo bastante complicado. Y una de las cosas que se hizo fue precisamente lo que tú ves aquí en este espacio. Tuvimos que adaptarnos a las necesidades, empezar con los cursos en línea, que al principio como que no confiaban mucho en cómo en línea, cómo por una computadora voy siguiendo, ¿no? Pero se fue dando, pues no sé si entre ellos se corrió la voz, pero vieron que era más cómodo desde casa estar, y además tenían contacto con el instructor, o sea, no era solamente escuchar la televisión del otro lado, sino que tú podías abrir tu micrófono y hacerle una pregunta.
y te veía por la cámara, te veía y te contestaba, ¿no? O te mandaban información ahí a través del chat de la misma plataforma. Cuando trabajábamos el tema presencial, pues era prácticamente la Riviera Maya. De vez en cuando quizás podía venir alguien de Cancún o de Tulum o de Cozumel, pero por lo general era Riviera Maya. Cuando metemos todo este tema de línea, empiezan a inscribirse personas de otros estados, hasta Baja California creo que teníamos participantes, ¿no? Personas que estaban interesados en los cursos que dábamos y que obviamente pues había un pago y bueno, ya nos permitía vivir. Pero también con esta convocatoria, que no sabemos cómo llegó a esos lugares, empezaban a inscribirse de Venezuela, de Colombia, de Perú, que querían conocer temas inmobiliarios, que otros de los temas que dábamos querían conocerlos también, y entonces se inscribían de esos lugares. Por lo tanto, ahora el mercado se abrió mucho más, y fue un trabajo en equipo con todo el personal aquí de la Cámara, el apoyo de los consejeros, y gracias a ese trabajo que se hizo, pues bueno, logramos subsistir como Cámara esos 2 años complejos, ¿no? Bien, o sea, usted como presidente prácticamente tiene que hacer de todo un poco, pero más que nada darle dirección a la Cámara Nacional de Comercio. Tenemos que ver, por un lado, desde el punto de vista legal, que se cumplan con todos los términos legales y tiempos de diferentes actividades para las cámaras de comercio, pero por otro lado la operación, de cómo le hacemos o qué hacemos para que se mantenga operando la Cámara de Comercio. Se podría decir que en este trayecto que tiene como presidente, eso fue lo más difícil, ¿no? La parte de atravesar una pandemia y cambiar de giro completamente el negocio, ¿no? Y sobre todo sin experiencia, ¿no? De experiencia de ningún gobierno, de ningún empresario, de ninguna cámara, porque pues nadie habíamos pasado algo similar. Entonces, aquí es arriésgate y a ver, desarrolla la idea y esperemos que funcione, ¿no? Ahora, también algo que me impacta un poco es ver que hay personas que no solamente son de este estado, sino de otros estados, otros países, y están tomando cursos. ¿Cree que tenga también el impacto que sea la Cámara Nacional de Comercio, pero aquí del estado de Quintana Roo? ¿Cree que eso también es un impacto, doble impacto, porque estamos en un estado súper fuerte? Quintana Roo, su principal actividad económica es el turismo, pero la segunda es el tema inmobiliario. Entonces, fuera de este país, digo, además de los que hay dentro del país, ¿no? Pero fuera del país hay mucha gente también interesada en la cuestión inmobiliaria en esta zona. Entonces, muchas veces ellos quieren saber cuáles son los requisitos para adquirir un inmueble, o algunos que se dedican a este tema también quieren hacer la función de ofrecer inmuebles desde sus países, ¿no? Entonces, hay mucho interés a nivel no solo nacional, sino internacional, de esta región por la importancia que tiene el tema inmobiliario. ¿Cómo ves el tema inmobiliario en los próximos 10 años aquí en este estado? Bueno, está habiendo un crecimiento bastante fuerte. Yo creo que por el tema del destino, pues siempre llevará ese lugar tan importante en el desarrollo económico, y el crecimiento se está dando mucho, sobre todo en la Riviera Maya, ¿no? O en Playa del Carmen, donde hemos tenido a veces récords a nivel internacional de la ciudad que crece más en un solo año, y esto se sigue dando. A lo mejor no está en esos niveles de crecimiento, pero se sigue dando, y por lo tanto las necesidades de casa habitación, de inmuebles, más personas están llegando al lugar como cuestión de turismo, y por lo tanto hay más necesidades de cuartos de hotel. Entonces lo inmobiliario siempre va a ir muy de la mano con el turismo, y el crecimiento yo creo que se va a mantener de esa manera. Perfecto. Y bueno, también, ¿cuánto tiempo tú ya llevas en tu vida laboral? Ya estamos hablando de cuántos aproximadamente. Van a calcular mi edad. Estamos hablando de 27 años. 27 años. Sí, me atrevo a preguntarte esto porque algo que queremos transmitir
a gente que va empezando, que va emprendiendo, porque al final del día pues veo que te ha tocado estar en empresas muy grandes, tú mismo iniciar instituciones, lo cual creo que es un desafío muy grande, muy complejo, ¿no? Ahorita lo dices resumido, pero sé que hay muchos problemas de fondo. Entonces, pues también muchas personas se desesperan por no tener a lo mejor éxito en los primeros años, en los primeros meses. Pero aquí, en este caso, para ser vicepresidente, presidente y tener cargos en 5 instituciones mínimo actualmente, pues se tiene que trabajar mucho tiempo. ¿Qué le comentarías a una persona que pues ahorita se encuentra en momentos complejos, a lo mejor donde tú te atravesaste hace 26 años, no sé? ¿Qué le recomendarías a esa persona pues para que pueda seguir luchando por buscar lo que él quiere llegar, ¿no? Mira, a veces como emprendedores, lo primero en lo que estamos pensando es cuánto voy a ganar. Y queremos desde el primer mes al segundo mes ver una utilidad. El negocio no funciona así. De hecho, un buen negocio que va a perdurar, tú sabes si va a perdurar si pasa los primeros 5 años. Y al principio, tú lo que tienes que hacer es inviertes tu tiempo, inviertes tu esfuerzo. Muchas veces no tienes utilidad, a veces tienes un segundo trabajo para ir manteniendo el primero. Pero obviamente si tu visión es correcta, si tu plan de negocio es correcto, va a rendir fruto. Pero un buen negocio te va a rendir fruto después de los 3, 4 años. No es al primer mes. Y algunos dicen, bueno, es que yo no podría. De hecho, algunos de los ejemplos que nos daban de los japoneses, era que hay japoneses que están trabajando en la empresa, ellos tienen ya su empresa afuera, pero van a ver ellos su inversión y van a sacarle $1 hasta después de los 20 años. Nosotros decimos, esperarme 20 años, no, mejor no hago nada, ¿no? Pero obviamente cuando el japonés después de los 20 años dice o decide ya dejar su trabajo para dedicarse a su negocio, es porque su negocio ya es muy grande y ya es rentable, ¿no? Y ya tiene mucho dinero. Entonces sí puede empezar a obtener dinero. Nosotros hacemos un negocio y si nos quedaron $1,000, queremos gastarnos 1,500, ¿no? Pedimos prestado según, por ejemplo, no, mira, pues el negocio va bien, pero realmente no sabemos si va bien. Pensamos porque hubo esa aparentemente utilidad, pensamos que va bien, pero al principio lo que hay que hacer es fortalecer el negocio, es darle imagen, darle presencia, institucionalizarlo, ¿no? Porque siempre que tiene una personalidad el negocio, así se llame los tacos de doña Juanita, pero cuando todas las personas hablan de ese nombre, es porque tú hiciste algo antes para que le diera esa presencia. Entonces nosotros tenemos que buscar primero esa presencia en el mercado, que nuestra marca, independientemente si no la registramos, yo recomendaría que la registren, pero que tenga esa presencia en el mercado por el trabajo previo que nosotros hemos estado haciendo. Y no pensar que en un inicio el poner el negocio es porque inmediatamente nos va a empezar a generar. Y otra cosa que mencionaste, que son 5 años para poder ver que un negocio pueda subsistir. ¿Por qué 5 años? Porque mira, sobre todo las facilidades, sabes, que te da el gobierno el primer, el segundo año en cuestiones de impuestos, pues te facilita muchas cosas, pero a partir de cierto tiempo tú ya tienes que pagar más impuestos, tienes que pagar personal, ahora tienes que dar vacaciones, y viene una serie de pagos, tienes el seguro social y empiezas a tener cierta problemática. Si tu forma de gestión es robusta, es fuerte, está estable, pues tú vas a pasar esos problemas. Si tú no tienes ese fortalecimiento como organización, como negocio, independientemente si somos 5, 6, 10 personas, si tú no tienes esa fuerza, seguramente no vas a pasar esos 3 años. Y por lo tanto ese negocio tiende a cerrarse, ¿no? Te quiero saber tu punto de opinión, ya lo hablamos en otro podcast, y mi pregunta fue si hay alguna diferencia. ¿Qué diferencia hay entre un emprendedor y un empresario? Y si para ser empresario tienes que iniciar como emprendedor. Bien, desde la perspectiva de cómo nos formamos como personas, hay una persona que siempre está preocupada por tener un trabajo. Siempre busca el mejor trabajo, el mejor sueldo, ya que está ahí, se aferra porque no quiere salir a buscar otro trabajo. Y si lo corren, el mundo se le cierra, ¿no? Porque pues ya no tengo trabajo, ya no tengo ese ingreso y se me complica la vida, ¿no? Hay otra persona que dice, bueno, yo no quiero depender de ese negocio, voy a poner mi propio negocio, y pone un pequeño negocio
pero él lo atiende todos los días, ¿no? Y a veces hasta te dicen, es el único que existe y es atendido por su propietario, o sea, no hay más, ¿no? Pero él se está dando trabajo y él tiene que estar ahí todos los días y él tiene que dedicarse a la actividad, él tiene que atender a los clientes, ¿todo? ¿Por qué? Porque él es tanto el patrón, pero también es el trabajador. Pero llega un momento en que algunos otros dicen, bueno, yo quiero formar una empresa donde yo le dé trabajo a más personas. Él ya tiene otra mentalidad. Aquí ya podríamos hablar precisamente del empresario, ¿no? Que tiene esa mentalidad de voy a crear algo, pero no para darme trabajo a mí, para darle trabajo a alguien más que me apoye y pues que tengan sueldo, es alguien más. Y a veces el empresario está pensando en cómo le voy a dar el sueldo a mis empleados. Quizás yo no voy a tener ni un peso esa semana, esa quincena, ese mes, pero ellos tienen que recibir su sueldo. Y eso a veces no se ve del otro lado, ¿no? Piensan, no, pues él nada más está en la silla, en la oficina, pero no, el empresario tiene que pensar en esos puestos, en esos trabajos que creó. El emprendedor es quien va a iniciar apenas una actividad, que todavía no ha pasado todos los problemas del que ahora es el empresario. El emprendedor pues está probando si su idea es buena, está viendo a ver cómo va a generar su negocio, pide quizás algunos comentarios de otras personas que hayan pasado por el mismo problema que va a pasar él, lee, ¿no? O a veces nos aventamos así nada más. ¿Por qué? Porque mi abuelita así lo hizo y pues yo también lo voy a hacer de la misma manera. Y entonces el emprendedor tiene esto. O puedes hacerlo técnicamente porque vas a una escuela, tomas un curso y empiezas con todo este proceso de emprendedor. O el que se avienta así como mexicano, ¿no? Y a ver cómo nos va y va aprendiendo en el proceso y iniciamos un negocio. El empresario no. El empresario tiene que pensar primero en cuál es el tipo de negocio que va a generar. Tiene que tener ya precisamente esta experiencia que hablamos hace un momento, de que debes de saber que vas a pagar impuestos, vas a pagar seguro social, vas a tener quizás problemas laborales, tienes que cumplir con ciertas leyes y entonces tu visión tiene que ser mucho más amplia del negocio que solamente el servicio o el producto que vas a ofrecer. Y bueno, ya ahorita aprovechando también que has hecho también varias instituciones de mucho renombre, ¿cuáles crees que sean las principales características que una institución tiene que tener para llegar a esos alcances? Cuando defines tu servicio, tu producto, tiene que tener algo que no ofrecen los demás. Alguna característica, algo que los demás digan, yo mejor prefiero este producto de esta marca, ¿sí? Yo lo veía en algún lugar, ¿no? Que dicen que crees fama y después te echas a dormir, ¿no? Yo lo vi en un lugar que vendían azúcar. Y entonces vendían dos tipos, precisamente una de Chiapas y una de Guerrero. No estaba en el estado de Chiapas. Y mucha de la gente llegaba y quería la más cara, que era la de Chiapas. Cuando vemos el proceso, resulta de que el azúcar donde llegaba el azúcar, tenía una Y, una llegaba al costal de ese estado y otra del costal de Chiapas. Dije, ¿cómo hacen esto? Bueno, tenemos un convenio y ellos nos mandan los costales sellados y aquí le llenamos de azúcar. Y la gente te asegura que este tiene mejor calidad que esta, ¿no? Entonces, cuando tú creas una marca, cuando tú creas un cierto producto y cuando vendes esto hacia afuera, es porque creaste algo diferente que los demás quieren que sea ese producto, ¿no? Quizás a todos nos ocurren en algún tipo de producto que consumimos y decimos, no, yo de esta marca. Oye, pero te ofrezco esta y mira, es mejor. No, yo de esta marca. Entonces, tú debes de generar que tu producto tenga algo exclusivo, algo especial. Así haya 20, 30 diferentes opciones, que la que prefieran sea la tuya. Ya sea por el servicio, ya sea por la calidad del producto, por el costo, pero algo diferente debe tener de los demás para que prefieran lo que tú les ofreces. Pero si llegan y tu producto es muy bueno y tú los atiendes de malas, ¿qué va a pasar? No vuelven a regresar, no llegan al lugar, ¿no? O si el producto es muy bueno, tú das buen servicio, pero el costo es muy elevado, llegan una vez y jamás vuelven a llegar. Entonces tiene que haber un equilibrio en todo lo que ofreces, siempre considerando en qué hago diferente, que prefieran lo mío que lo de los otros competidores. No, está perfecto, excelente definición. También preguntarte,
¿qué precio que tiene una persona que pagar para poder liderar una organización tan grande? O sea, ¿cuáles son los valores, aptitudes? Por ejemplo, se me ocurren varios como disciplina, pero ¿cuáles crees que sean tú los que uno tiene que tener para poder, pues poder hacer algo realidad y hacer algo de calidad? Bien, primero lo que necesitas es constancia, Uh-huh. constancia en las cosas que haces, que vean que tú eres una persona constante en los diferentes temas, que eres una persona confiable, además, confiable porque vas a tener muchos temas de importancia, muchos temas de interés, y por lo tanto debes de dar esa confianza de que tú vas a poder de alguna manera llevar a cabo aquello que se te enmienda, ¿no? El conocimiento, ¿sí? Una cámara con tantos problemas de los comerciantes no tiene una sola especialidad. Tienes temas legales, temas de trámites, temas de capacitación, como lo que hablamos hace un momento. Entonces se convierte como una telaraña con tantos problemas que además de esto, pues, y del conocimiento, necesitas todo un equipo que te soporte, también de especialistas. En la Cámara afortunadamente tenemos muchas disciplinas en los diferentes consejeros, en las diferentes personas que participan alrededor de la Cámara, que eso nos permite sacar adelante los problemas. El presidente no sabe todo, el presidente no es un todólogo, no conoce todos los temas, no es el especialista en todo, y por lo tanto necesitamos de ese equipo, de ese soporte que hay detrás de la Cámara. Y la ventaja que tenemos como Cámara es que no solamente tenemos este apoyo a nivel local, sino a nivel nacional. Con la Concanaco, si hay algo que localmente no podamos resolver, bueno, tenemos esa ventaja de que nos podemos ir a nivel federal y consultar o pedir el apoyo que corresponda. Pues aparte de esto, es el interés. La presidencia no recibe un sueldo. Lo que damos en cuestión de tiempo es porque queremos aportar, entonces tiene que haber ética para que aportes de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus conocimientos. A veces tenemos que dejar nuestro propio negocio para dedicarle un tiempo a la Cámara, a las actividades de la Cámara. Y que esto debe ser de manera voluntaria, ¿no? De darlo de corazón, ¿no? Y que no estés esperando que te lo van a recompensar de alguna manera. Yo creo que la mejor recompensa es el que pudiste servir en algún momento, el que te dieron una oportunidad de representar a un grupo tan importante como son los empresarios. No, pues está excelente. Y ya para estar preparando las últimas preguntas, ¿qué tan importante es tener un equipo de trabajo? Yo diría que es lo más importante. Si no tienes un buen equipo, por muy buenas que sean tus ideas, por muy buen conferencista que seas, por muy técnico que seas, no podemos sacar los problemas. En alguna ocasión me preguntaron, ¿y cómo le haces con tantas cosas? Porque, bueno, estaba la CEPROC, estaba el colegio, ¿no? Era vicepresidente, es un colegio también nacional de protección civil, la Cámara de Comercio, como vicerrector de la Universidad UCENS, además director técnico de CEGIS. Y decía, ¿cómo puedes con todo? No, pues es que yo no hago nada. Y la verdad, yo no hago nada. O sea, ¿quién lo hace? Pues los equipos de cada una de estas organizaciones, que son los que son personas que están dispuestas, que están comprometidas con cada uno de los proyectos. Y bueno, ya uno les dice sí o no. Lo que uno tiene que decir, ¿no? ¿Vas bien o no vas bien? Entonces, si no cuentas con un buen equipo para el proyecto que sea, difícilmente vas a tener éxito. Si tienes un buen equipo, seguramente vas a tener éxito, ¿no? Y obviamente todo el equipo trabajando en el mismo sentido. No, mire, ya para concretar, como le había comentado, este podcast va dirigido para emprendedores, empresarios, personas que se involucren en temas de alto impacto para la sociedad, bienes raíces. Sí me gustaría, a ver si nos puede dejar un último comunicado a esta audiencia. No sé si les quiera compartir algo para concretar. Muchas gracias. Bien, por lo que hemos estado hablando en el caso de emprendedores y empresarios, pues cuando tú decides el pasar de ser empleado, el pasar de ser autoempleado a ser empresario, es una decisión muy importante. Y también no todos estamos hechos para eso, ¿no? No todos vamos a soportar la presión, el estrés y lo que trae consigo. Además de que trae muchas satisfacciones, eso sí, trae muchas satisfacciones,
el poder ser empresario. Pero aquí el mensaje sería, como empresarios, si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo porque es algo que nos apasiona, que es algo que nos va a generar una satisfacción por todo lo que estamos haciendo. Si queremos tener éxito, tengamos un equipo profesional, un equipo técnico, pero principalmente un equipo comprometido, no solamente con nosotros, sino con el proyecto, ¿no? Las personas son muy importantes, es lo más importante que tenemos. Si no contamos con ese equipo de personas, difícilmente vamos a poder tener éxito. Trabajen con su equipo, entonces el líder lo que tiene que hacer es trabajar con el equipo. ¿Cómo le damos mejores condiciones? ¿Cómo los ayudamos a resolver los problemas? ¿Cómo les mejoramos las herramientas para que ellos hagan sus actividades? Y eso es lo que nos toca a nosotros como líderes. Entonces, como empresarios es lo mismo que tenemos que hacer. Hagámoslo y seguramente vamos a tener éxito en nuestros proyectos. Ingeniero Octavio Albores Sol, le agradezco mucho, qué buenas palabras, nos compartió muy bonitas palabras. Aquí, pues bueno, agradecer el tiempo de ustedes también por haber estado en este podcast con nosotros, por estarnos escuchando. Ya saben que la única finalidad que tenemos es poderles entregar algo que les pueda ser útil, que les pueda apoyar a cumplir sus metas. Por eso hacemos el esfuerzo para traer a este tipo de personas que han pasado por muchísimas travesías, mentores prácticamente. De vuelta agradecerle el espacio y a que nos sigan en nuestras redes, a que nos dé like a nuestras redes, que esto nos motiva para poder seguir promocionando y llevarles este material para todos ustedes. Entonces, de vuelta, muchas gracias, los esperamos en el próximo capítulo, y de vuelta, muchas gracias aquí a Octavio por habernos prestado estas instalaciones, y bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar nuestro podcast Líderes y Negocios. No olvides dejar tus preguntas y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos podrás encontrar como iRealtor